Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Jessica Figueroa, soy estudiante del profesorado en Educación Media de Lengua y Literatura y grabo este video como una asignación del curso Literatura Guatemalteca del siglo XX. Este video está dedicado al escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, al modernismo y sus características y específicamente a su obra El Evangelio del Amor. ¿Quién fue Gómez Carrillo? Enrique Gómez Carrillo fue un guatemalteco nacido en 1873. Fue un crítico, un literario, escritor, periodista y diplomático. Es muy reconocido principalmente por sus trabajos de crónica. Tanto así que algunos llegaron a llamarle el príncipe de las crónicas o de los cronistas. Trabajó para Manuel Estrada Cabrera o para el gobierno de Manuel Estrada Cabrera como cónsul en Madrid, Londres, Hamburgo y también París. Y fue un escritor que amaba viajar. Se habla mucho de su vida viajera y también de su vida bohemia. Gómez Carrillo muere finalmente en Francia en 1927 a la edad de 54 años, accidente cerebrovascular. La obra que estudiamos esta semana, El Evangelio del Amor, les dejo por acá la imagen, es considerada una novela modernista. La obra está ambientada en la Constantinopla medieval, nos lleva a realizar un viaje histórico un tanto extraño. Y en este viaje en el que nos deja conocer diversidad de personajes, traza principalmente la vida del personaje principal, Teófilo Constantino. Es un noble de su época que se encuentra en esa dualidad entre un mundo espiritual y el deseo carnal que lo oprime constantemente. Esta novela, además de ser sumamente lírica y rica en su lenguaje, nos muestra también aspectos psicológicos interesantes por medio de poder conocer la vida de cada uno de estos personajes y los análisis o reflexiones que ellos realizan a lo largo de la obra. Nos permite además poder visualizar la vida o la que se vive en opulencia, con vastedad de bienes y riquezas, pero que aún así no trae la felicidad, y esa dualidad de vida entre quienes tienen demasiado y quienes no tienen absolutamente nada. De cierta manera, como la oligarquía de esa época, la época medieval que nos presenta el autor, se mezcla sin poder evitarlo con el pueblo y con las tragedias que ellos viven en su entorno. Dos aspectos importantes de este movimiento literario que pueden identificarse en la novela son los siguientes, los dejo por acá. El simbolismo que existe en la trama, la belleza del lenguaje, cómo se busca la armonía y la musicalidad en el relato. Para ejemplificar estos dos aspectos del modernismo que mencioné anteriormente, quiero concentrarme primero en el simbolismo utilizado al contar la historia, el uso de metáforas y otros aspectos importantes y relevantes. El siguiente extracto, que se encuentra en el capítulo número 15, lo voy a leer en la página 150. Se lee de la siguiente manera: cuando el deseo se despertaba en él, no dejaba nunca de mortificar su vil cuerpo. Ponía un hierro al fuego y lo aplicaba sobre sus miembros, de suerte que estaba cubierto de úlceras. Cuando menciona lo que este joven hace, ejemplifica
o se refiere a la decadencia que se vivía en ese momento. Relata la historia de un joven que tenía deseos naturales y normales, pero que no los consideraba correctos, y él mismo se torturaba de esta manera tan grotesca. Finalmente nos describe cómo se encontraba su cuerpo lleno de llagas, haciendo referencia a esa decadencia. Por otro lado, también encontramos el relato de un mendigo que insiste en besar los labios de una princesa, algo que parece ridículo. Este relato se encuentra en el capítulo 2 del libro y hace referencia a una parábola bíblica en la que el mendigo insiste en besar los labios de la esposa del príncipe. Y aunque le dicen que la princesa es fea y le detallan múltiples defectos, él insiste en querer hacerlo. No se da por vencido, permanece a las puertas del palacio y finalmente logra su objetivo. Esta historia la escucha Constantino, el personaje principal, y a pesar de que él era un príncipe y tenía muchísimas riquezas, la historia lo muestra como alguien pobre, triste, solitario y de cierta manera incompleto. En el capítulo 2, en la página 25, finalmente leemos lo siguiente: con cuánta sed el pobre Constantino bebía las lecciones de las más duras disciplinas, aprendiendo de memoria lo que mejor le convenía para inspirar su futura existencia. Lo retrata como alguien pobre, como alguien insatisfecho. Volvemos nuevamente al simbolismo dentro de la obra. Como ejemplo de esa musicalidad y armonía en el lenguaje, el autor utiliza un personaje, un juglar, con el que frecuentemente tiene pláticas e incluso sus conversaciones están mezcladas de esa poesía de los juglares. Nos recuerda en una de las ocasiones esos juglares tan conocidos en la era medieval, en la que se hablaba de ese amor perdido, ese amor que se había ido, y de la doncella que se quedaba a la puerta esperando el regreso del amado. En el capítulo 17, página 175 de esta obra, podemos leer lo siguiente: por ti, oh amor, me consumo y desfallezco. Por ti voy dando gritos y pidiendo tus besos. Cuando tú te alejas, mi vida se cambia en muerte. Yo suspiro y lloro para alcanzarte. Y cuando tú vuelves, mi corazón se dilata para transformarse en ti. Amor, amor, que de esa suerte me has herido. Yo no puedo proferir sino un grito que es amor. Yo estoy atado a ti, amor. Amor, amor, que me has herido de tal suerte, mi corazón se desmaya siempre de amor, mi corazón se pasma de amor. Por caridad, déjame morir de amor. Finaliza la cita en la página 176. Finalmente deseo mencionar que esta novela, escrita en 1922, muestra los cambios políticos y sociales, la dualidad entre aquellos que ostentaban el poder y aquellos que vivían en la miseria, y también esas reacciones incluso agresivas de los personajes que no están dispuestos a aceptar el cambio. En este caso, el autor nos propone una hipótesis de un amor carnal que se deja llevar por los sentidos y por la emoción. Todo esto en contra de lo que los personajes de la época estaban resueltos a aceptar. Por eso la existencia dentro de la obra de los monasterios y estos lugares a los cuales los hombres iban para poder librarse de sus pasiones, de esas pasiones que no podían contener, y que irónicamente quienes eran la causa de estas pasiones eran las mujeres, y por eso lo único que no se permitía entrar en ese lugar
eran mujeres. El protagonista finaliza la obra, o al final de la obra encontramos esta nueva hipótesis o teoría de lo que es el amor y ese evangelio del amor que él está dispuesto a promover y enseñar. Sin embargo, la aceptación no llega primero la muerte, y de acuerdo al relato llega de una manera bastante cruel. Se dice que este personaje es lapidado y finalmente lo encuentran cuando él no llega, no regresa a casa. Su esposa pide que salgan a buscarlo, lo encuentran lapidado, y es hasta ese momento en el que está lapidado que es aceptado incluso como un santo. Algo totalmente irónico, como la sociedad se opone a los nuevos paradigmas de la vida o los nuevos cambios, y cómo aquellos que están en el poder, en este caso la iglesia, el gran poder que la iglesia ostentaba sobre la sociedad, no permite que estos cambios se den, porque al aceptarlos se pierde ese poder sobre la sociedad, y un poder que finalmente también es económico. Los personajes que están dentro del monasterio no son personas que no tengan recursos económicos, todo lo contrario. Se trata de personajes pudientes económicamente, y la iglesia pierde esto, pierde económicamente y pierde poder. Finalmente, la obra de Enrique Gómez Carrillo, aunque no está catalogada como fatalista, está catalogada dentro del movimiento literario modernista y refleja esa belleza del lenguaje, no deja de ser una crítica a la sociedad de esa época. La mayoría de sus personajes reflejan o retratan de manera bastante explícita instituciones, medios de poder y formas sociales de la época en la cual fue escrita. Este fue el breve análisis de esta obra, El Evangelio del Amor, de Enrique Gómez Carrillo. Gracias por escuchar.